Bueno, vamos a ir a un tema también humorístico, si queremos, en cierto punto, que tiene que ver con la aparición de una especie de aluvión zoológico de libros antiperonistas que están apareciendo, libros de muy baja calidad, por cierto, con títulos insultantes y una escritura de un nivel académico nulo, que intentan descubrir la pólvora, algo así como que la Argentina empezó a arruinarse a partir del peronismo, era una maravilla hasta que llegó Perón y arruinó nuestro país, y a contarnos cosas que todos sabemos, y eso es lo increíble, que son libros que son éxito editorial de cosas que saben todos en nuestro país, ¿no? De las cuestiones oscuras del peronismo, que nunca hemos ocultado, que aquí hemos hablado, que yo pongo en mis libros, que vos también dirás, y que estos se han convertido en una especie de rosario donde el peronismo no hizo nada bueno y todo lo que ha hecho es horroroso y espantoso. Pero lo que uno va viendo, le va descubriendo la pata a la sota, es que hay un racismo muy fuerte dentro de esto, en un discurso que uno va anudando, si uno va viendo, que va teniendo su correlato en la justicia, en los dictámenes judiciales, como el de Tucumán, donde dice que la gente pobre no está en condiciones de votar. En el siglo XXI, estamos hablando, segunda década del siglo XXI, un dictamen judicial que dice que los tucumanos pobres no están en condiciones de votar, ¿no es cierto? Y uno de ahí también podría, si tuviera ganas, cosa que no es el caso, ¿no? Porque la verdad es que no me dan ni gana, pero si tuviéramos ganas le podríamos decir a esta gente que es parte de uno de los poderes del Estado, qué responsabilidad le cabe al Poder Judicial en cuanto a la formación y educación de las personas de bajos recursos, ¿no? Porque es el tercer poder o segundo poder, como lo veamos, del Estado, en este momento creo que el primero casi, y habla como un turista, ¿no? Donde un señor juez dice, en la Argentina hay gente que no está en condiciones de votar, como si el tipo fuera un turista, como si no tuviera nada que ver con lo que pasa en el país, en un nivel de delirio absoluto, con un nivel de racismo que todos conocemos, porque a la vez no da ninguna alternativa a eso, ¿no? Directamente la solución es que los negritos y los pobres no voten, ¿no? Según su triste concepto de la vida, que tiene, como vamos a ver, una larga tradición en la Argentina, porque el gorilismo es muy anterior al peronismo, ¿no? O sea, le preexiste al peronismo, sin ninguna duda, con otros nombres quizá, ¿no? Sí. Además, ¿sabés qué me llama la atención? Parecen más comentaristas que protagonistas. Claro. Porque parece que per se no pudieran hacer nada. Bueno, este es el punto, ¿no? Es decir, dos jueces de lo contencioso administrativo, es decir, gente que no tiene nada que ver con el sistema electoral, pero sí tienen que ver con la vida cotidiana, por lo tanto se supone que es gente avispada, ¿no? Y que sabe venir con semejante burrada, ¿no? Es por lo menos insultante para la inteligencia mediana, ¿no? Que no tiene que ver con niveles sociales, la inteligencia, como todos sabemos, a pesar de lo que ellos piensan, ¿no? Yo creo que un rastreo sobre el gorilismo en nuestro país podría arrancar en la colonia, digamos, pero para no irnos tan lejos, yo creo que hay un incremento del nivel de rechazo hacia los sectores populares en la medida que estos se van empoderando, ¿no es cierto? Sí, en la medida que van cobrando forma y particularmente se van constituyendo una fuerza, ¿no? Una fuerza que en nuestro país tiene una larga tradición obrera, ¿no? Es decir, cuando se van conformando los sindicatos socialistas, anarquistas, va apareciendo una reacción, una forma de escritura que va a tener diferentes modelos en diferentes momentos del país y que va a privilegiar una república aristocrática, una república de sabios, que por supuesto jamás existió en la Argentina. Nunca tuvimos una república de sabios, lamentablemente. Y recordemos que, parafraseando a nuestro queridísimo y nunca bien ponderado doctor Mariano Grondona, es un chiste, si alguien está distraído o está comiendo, que siempre usa las etimologías, ¿no? En este caso, aristocracia, aristoi son los mejores, ¿no? Sea el gobierno de los mejores, la aristocracia. Y por supuesto, es un término muy mal usado en la historia argentina y en general en la historia mundial y en el periodismo mundial, donde la revista Hola dice
el balneario de la aristocracia, y de repente ves a cada tarado Sí. en la foto que sí, de qué tiene mejor este tipo, ¿no? Claro. Salvo que tenga mucha plata, digamos, ¿no? Lo que pasa es que confunden oligarquía con aristocracia. Claro, exactamente. Son pocos, no son los mejores. Claro, exactamente, es una oligarquía en todo caso, ¿no? Y esta oligarquía llamada aristocracia comienza a impugnar entonces lo que ella entiende que no puede controlar, ¿no? Pero vos lo habías marcado también cuando contaste la historia de Artigas. Sí, que Artigas lo cuestionaban por el tipo de elección que tenían sus diputados. Claro, o sea, usan lo que ellos denominan la república, que vuelve a ser un componente del discurso del presente, ¿no? La idea de los republicanos, que por otra parte uno asocia automáticamente con la derecha norteamericana, ¿no? El republicanismo, que no tiene que ver con la república en sí, sino con las instituciones vacías de la república, ¿no? Es decir, reclamar libertad de prensa cuando hay plena libertad de prensa, libertad de expresión, todo esto que se agarran de eso para decir que ellos son los éticos republicanos, que como vamos viendo dejan mucho que desear, por cierto, ¿no? Claro, mira, nosotros estudiábamos cuando éramos chicos la etapa posterior de Rosas como la organización nacional. Exactamente. O sea que antes había habido desorganización, Caos. claro, y después toda esta etapa que incluía asesinatos, guerras civiles, era organizarse. La organización, exactamente, la organización nacional, que no casualmente la dictadura elige homenajear, ¿no? Cuando da el golpe y le pone reorganización nacional a ese proceso del 76 al 83, o sea, homenajeando a los Mitre, a los Sarmiento, a los Avellaneda, a los Roca, ¿no? Que son los organizadores del país en un sentido absolutamente autorreferencial, ¿no? Es decir, organizándolo para su propia conveniencia y particularmente la de su clase, la clase que representaban. De ahí la impugnación del gorilismo original, que tiene sus raíces en la civilización de barbarie, ¿no? Digamos, en esta descalificación del gaucho per se, ¿no? Donde el gaucho es una persona, según decía aquel Alberdi equivocado, que por suerte luego se va a autocriticar, ¿no? De la idea de que un gaucho nunca será como un obrero inglés y que esta cosa de casi congénita, ¿no? Dentro de un contexto que uno puede entender, no justificar, pero entender que era el positivismo, el darwinismo social, ¿no? La idea de la superioridad de la raza blanca por encima de todas las demás, el europeísmo, donde existe una enorme desconfianza sobre las masas populares, ¿no? Ya que no se las puede controlar, digamos, o no se las puede de alguna manera homogeneizar o gobernar con cierto consenso, se los ve como un enemigo, ¿no es cierto? Cané, ¿no? ¿Cómo? Cané, por ejemplo. Claro, Cané, ¿no? Cané, que se horroriza con esas masas, cambaceres, los malones rojos, ¿no es cierto? La idea del malón rojo que pasa del malón indio al malón rojo, por lo tanto tenemos ahí un peligro latente, ¿no? Bueno, toda esa incapacidad y esa desconfianza que es bastante vieja en el liberalismo y que tiene el iluminismo un elemento central. Cuando uno analiza la Revolución Francesa, ve cómo en definitiva los jacobinos y los iluministas sienten que es esto de todo para el pueblo, pero es en el pueblo en definitiva, ¿no? Reformado. Es decir, hay buenas intenciones, muchas mejores intenciones en los jacobinos que en los déspotas ilustrados, por supuesto, pero existe la misma desconfianza hacia el pueblo en cuanto que ellos interpretan perfectamente lo que el pueblo quiere. No hace falta que el pueblo opine. Yo sé lo que el pueblo quiere. La idea de vanguardia, ¿no? Que ha tenido en nuestra historia un costo altísimo, pensemos en los años 70, por ejemplo, ¿no? Yo sé lo que el pueblo quiere y opero en consecuencia, ¿no? Represento perfectamente los intereses populares, pero no tengo contacto con ese pueblo, no me entero, supongo que, ¿no? Claro. Esto tiene una larga historia en nuestro país. O sea, Sarmiento estaba convencido que lo que más le convenía al pueblo era europeizarse y educarlo en ese concepto, pero el pueblo lejos, ¿no? Esta contradicción y la descalificación de bárbaro, ¿no? Del bárbaro que ha sido muy estudiado, no lo necesario para mi gusto, este concepto de usar el concepto de barbarie, que es un concepto, como bien sabés, latino, que refiere a lo extranjero, ¿no? Usado para lo propio, ¿no? Sí, pero además había distintos tipos de civilizaciones y el barbar de los que no hablaban griego también era una civilización. Claro, absolutamente. O sea, no es que había una única y después el resto era silencio. Claro, por supuesto, pero bueno, la idea es, entonces la idea original
protogorila de la que estamos hablando es esta idea del pueblo como peligroso, como naturalmente indolente, como se dice, gente de cuidado, ¿no? De la que hay que tener cuidado. Vagos y mal entretenidos. Y a la que no se intenta convencer, porque hay otro elemento muy importante en la derecha argentina, que es la que prohija. Derecha argentina que puede ser liberal o conservadora, o liberal conservadora a la vez, que es un fenómeno del que ya nos hemos ocupado muchas veces aquí, ¿no? Proclamadamente liberal, pero tremendamente conservadora a la hora de reprimir, de matar, asesinar, desaparecer. Entonces, creo que ahí hay un punto en este concepto de la derecha, en esta desconfianza y en este sentir al pueblo como algo extremadamente peligroso, ¿no? Que está muy presente a lo largo de toda su tétrica historia, ¿no es cierto? Y que va a tener sus picos, ¿no? Porque además esta derecha tan particular de la Argentina es una derecha que, por supuesto, no confía en absoluto en el sistema republicano democrático. A pesar de proclamarse republicanos, ellos no creen en el sistema de partidos. O sea, primero porque se sintieron siempre por encima de todo, por encima de los partidos, por encima de la justicia, por encima de los sindicatos o lo que sea. Entonces, su política nunca fue la del consenso, sino la de la coerción. Nunca intentaron convencer. De hecho, pensemos que Macri es el primer candidato de la derecha en la historia argentina, derecha como tal, ¿no? Digamos, han pasado 2 siglos para que aparezca un candidato de la derecha nítida en nuestro país, porque no porque no lo tuvieran, ¿no? Ha tenido el Partido Conservador, bueno, sus candidatos en la época del fraude y demás, una derecha altamente vergonzante, que nunca se confiesa como tal. Aún el propio candidato de la derecha argentina no se dice de derecha, ¿no? Dice que es peronista, dice que no sé qué dice, pero no dice que es una persona de derecha, ¿no? Y esto tiene que ver entonces con la ausencia de la confianza en las instituciones y operar, como decía Gramsci, desde la sociedad civil, es decir, no de los partidos políticos, desde la prensa, desde la justicia, desde el ejército. Es decir, la idea de que si no me van bien las cosas en las urnas, doy un golpe, tiro a toda la... ¿no? Había 2 conceptos en aquella vieja época, que eran, por un lado, la parte sana de la población. La parte sana de la población. Y después la mayoría silenciosa. Claro. Que se ve que no iba a votar. Claro. Sí. La parte sana, recordemos, son los propietarios, ¿no? Pero esto está dicho así en términos documentales. Cuando se convoca el Cabildo el 22 de mayo, está hablando de la parte sana, entendiendo por parte sana aquellos que son los propietarios. Definía sano como propietario y por lo tanto insanos los no propietarios, ¿no? Con todo lo que tiene interesante el concepto de insanía, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay un punto sobre el que nunca está de más insistir, de la desconfianza congénita que tiene nuestra derecha en torno a las instituciones democráticas, ¿no? El Parlamento, los partidos, el voto popular, ¿no? Fíjense, estamos hablando del siglo pasado, fíjense las referencias al presente que podríamos hacer con esta enorme desconfianza que disfrazan de fraude, de peligro de fraude, de que hay provincias que no saben votar, acaba de decir el vicepresidente del sistema electoral, no sé, bueno, digamos, todas cosas que uno creería que en el siglo XXI no podrían decirse, ¿no? Que hay como una vergüenza, o debería haber una vergüenza, teniendo en cuenta la trayectoria de esta derecha asesina que hemos tenido en nuestro país, que no se arrepiente de nada, que insiste con sus mismos argumentos, ¿no? Que niega la posibilidad de investigar a los civiles que estuvieron implicados en la dictadura, como pasó en el Parlamento. Es decir, hay una coherencia importante que cada vez van dejando más nítidamente ver que se trata de una derecha completamente antidemocrática, ¿no? Que se disfraza de y que bueno, que en sus prácticas cotidianas también se lo ve también, ¿no? ¿Sabes en quién pensaba? En Juan Vialés Macé, que cuando hace ese informe sobre el trabajo en la Argentina dice, bueno, acá la gente nativa trabaja tanto más que los que vienen de fuera. Absolutamente. O sea, no es que era un conjunto de vagos y más entretenidos. Es muy interesante porque ese informe de Vialés Macé, sobre el que siempre está bien insistir, ¿no? De principio del siglo XX, encargado por Joaquín B. González, con la idea de hacer una ley obrera, apuntaba un poco a esto, a dejar en claro la indolencia, ¿no? También, no porque Vialés Macé pensara esto, sino cuál era un poco la intención. Y el informe es tremendamente crítico, no de los obreros, como bien decís, sino de la clase dirigente. O sea, está plagado el informe de la mala conducta
de las actitudes corruptas, indolentes, es para usar la palabra preferida de la derecha argentina, de los patrones, de los dueños de empresas, de fábricas, ¿no? De sus malas praxis, de su trato con el personal, de la hiperexplotación, del aprovechamiento del crédito estatal. Bueno, todo esto, el informe es altamente revelador. Y es una parte del informe que no se cita tanto, como la otra que es descriptiva de las miserias y desgracias que padece la gente, que también es muy valioso. Bien quisiera tener el talento descriptivo suficiente como para poder presentar palpitantes y vivos los sufrimientos y necesidades de este pueblo. Yo sé que por este informe voy a recibir críticas, porque la verdad, la imparcialidad y la justicia siempre las provocan. Pero no se curan las llagas ocultándolas o velándolas a la vista del cirujano. Es preciso, por el contrario, presentarlas en toda su desnudez, manifestando sus antecedentes, con toda sinceridad, para aplicarles el remedio conveniente. Mucha sería mi satisfacción si de este informe pudiera resultar un nuevo grano de arena puesto en el edificio del progreso nacional. Con este motivo, reitero a usted las seguridades de mi mayor consideración. Juan Viale Macé, 22 de enero de 1904. El informe es un informe sobre las clases obreras y las clases industriales del país, donde habla también de eso, ¿no? Y yo creo que hay todos estos elementos que estamos hablando nos pueden abrir un poco el entendimiento de qué estamos hablando cuando hablamos de la derecha argentina y su gorilismo congénito, entendiendo por gorilismo lo antipopular, la desconfianza por el pueblo, el enojo cuando al pueblo le va bien, como nos dijo el maestro Fabio en aquel reportaje hermoso que le hicimos, ¿no? Y le preguntamos qué era lo que más le molestaba a los gorilas del peronismo, y dijo la alegría, ¿no? Esa definición extraordinaria, ¿no? De que uno realmente es una definición académica, porque dice todo. Cuando uno dice que al gorila lo que le molesta del pueblo es la alegría, está diciendo todo, ¿no? Sí, la alegría, el bienestar, todas esas cosas que sienten que se les están quitando a ellos, porque este es el punto, ¿no? Que hay una acción animalmente egoísta en esto, ¿no? Sí, estos sectores medios, votantes de la derecha en Argentina, sienten que el beneficio del pueblo se lo sacan a ellos, ¿no? Este es un poco el criterio, ¿no? Está bueno. Y esa fue la sensación que tuvieron con Irigoyen primero, muy poquito, porque tampoco hubo grandes cambios, y muy fuertemente con el peronismo, ¿no? Ahí venía el aluvión zoológico, digamos, que es una definición. Yo creo que ahí nace el gorilismo, ¿no? Ya el gorilismo contemporáneo, con este diputado radical Sammartino, un personaje nefasto de nuestra historia, que dijo que venía el aluvión zoológico, ¿no? Es decir, que las masas populares argentinas eran animales, ¿no es cierto? Así lo vio. Una confesión de ignorancia y de estar desbordado por las circunstancias, ¿no? Cuando uno dice que se te viene el aluvión zoológico encima, estás listo, ¿no? Ahora, qué paradoja, porque los que quedaron identificados como gorilas fueron ellos. Claro, efectivamente, el partido más gorila de la historia argentina ha sido el radical, ¿no es cierto? El radical y el socialista, ¿no? Ha sido los dos partidos más gorilas, porque bueno, digamos que hay un gorilismo constitutivo, genético, que tiene que ver con la propiedad, o sea, que un Martínez Dios sea gorila no es ninguna gracia, ¿no? Nace gorila, digamos, o un Alzagonzue, o qué sé yo, o los dueños del país. Pero partidos que tuvieron un origen popular y que luego, desbordados por un movimiento nuevo que no pueden interpretar y que tampoco les interesa mucho interpretar, y reaccionan virulentamente con un odio de clase muy fuerte. Está lo que podríamos decir la derecha radical, ¿no es cierto?, que lamentablemente se apodera del partido, ¿no? Y por eso distinguimos, porque hubo gente muy interesante que se va del partido, la gente de Forja, que venía del irigoyenismo y no soporta ese giro a la derecha que le imprime Alvear, ¿no es cierto?,
que es un antecedente interesante para aquellos que están desorientados en torno a cómo el radicalismo hoy es de derecha. El radicalismo fue de derecha gran parte de su historia, ¿no es cierto?, con excepciones nobles, interesantes, que podemos decir, como fue Irigoyen, como fue Crisólogo Larralde, ¿no es cierto?, como fue Ilia, como fue Alfonsín, ¿no es cierto?, el propio Sabatini en la provincia de Córdoba, una historia noble, pero con el poder partidario generalmente en manos de la derecha, ¿no es cierto? Personajes como Balbín, este tipo de gente, o Sanz, ¿no? Para caer muy bajo, por cierto, ¿no? Pero bueno, lo que hay es el tipo que maneja el Partido Radical en este momento, ¿no es cierto? No para compararlo con los otros, pero digo, lo que es en este momento es el referente es él. Y cuando San Martino dice esto, el aluvión zoológico, yo creo que está prefigurando lo que va a venir, ¿no? Porque evidentemente hay una declaración de violencia, ¿no? Cuando uno califica al pueblo argentino como una aluvión, un conjunto de animales, está haciendo una acción violenta, ¿no? Está generando una acción violenta, está provocando, y eso no fue lo único que hizo San Martino, ¿no? Es decir, la cantidad de acciones de privilegio contra la señora, ¿no? Contra Evita, por quien tenía una particular odio, como muchos de sus correligionarios. Bueno, creo que ahí hay una prefiguración de esto que sería interesante que estos autores que están sacando estos libros sobre el peronismo lean también un poco los antecedentes previos de por qué se va a producir este enfrentamiento social que llaman ellos la grieta y todas estas cosas que son parte de este vocabulario tan particular que están inaugurando, que en realidad son refritos de cosas ya sabidas, ¿no? Pero nada nuevo, ¿no? Bajo el sol. Sí, y esta cosa, ¿no? Porque también uno dice, bueno, hay algunos que usaron a Marx para no entender. Esta idea de el lumpen proletariado, digamos, es algo así como, digamos, tan salvaje como esa interpretación de la derecha. Bueno, es que el marxismo tiene algo de iluminismo, ¿no? Sí, esta cosa del Marx con el lumpen proletariado parece que es un enojo donde uno termina de entender por qué ese proletariado es lumpen, ¿no? Parece ser sin ánimo de ponerse por encima de semejante pensador, pero digo, estamos hablando de una forma de pensar la historia, de pensar la vida, donde hay evidentemente un alto nivel de soberbia, ¿no? Que tiene que ver con que yo me doy cuenta de lo que los demás no se da cuenta, que es un poco muy clásico en la izquierda, ¿no? En el pensamiento de izquierda, y bueno, se ve que uno se da cuenta y los demás nunca se van a dar cuenta, y tampoco tienen ganas de darse cuenta, ¿no? Y ahí queda uno solo con su verdad, ¿no? Claro, cuando mira para atrás no queda, está tan a la vanguardia que cuando mira para atrás no queda ni el loro, ¿no es cierto? Entonces yo creo que esas cosas está bueno, y creo que una parte importante de la nueva filosofía, la nueva política, ¿no? Los nuevos pensadores han alertado sobre que son las palabras santas, que tiene que ver con un contexto. Este hombre escribía desde mediados del siglo XIX a fin del siglo XIX, entonces bastante para su época, ¿no? Pero por supuesto que tiene rémoras liberales, porque él es un liberal. Él es hijo de Adam Smith, de David Ricardo, en su construcción económica, en principio, que luego se la critica y terminará siendo revolucionaria, pero evidentemente en Marx hay valores del liberalismo y hay valores del iluminismo, como la idea de vanguardia, ¿no es cierto? Que es toda una idea muy interesante en cuanto a seguir considerando, y un concepto muy del marxismo, también las clases subordinadas, que es toda una definición, ¿no? Claro, pero vos habías marcado la otra vez que cuando él dice yo no soy marxista, está diciendo no hagan determinismo con la historia. Obviamente, el primero que lo dice, ¿no? Claro. Alertando sobre esto. Vamos a una pausa y seguimos en Historia de nuestra historia, hablando sobre los orígenes ocultos y no tanto del gorilismo en Argentina. Revisar nuestra historia es pensar a futuro. Seguimos en Historia de nuestra historia, hablando de los orígenes ocultos del gorilismo en Argentina y no tan ocultos. Y quiero recomendar muy particularmente una obra que se está exhibiendo en el Teatro Maipo, que es Juicio a una zorra, con Carmen Machi, una extraordinaria actriz española, una de las actrices preferidas de Almodóvar, que hace un unipersonal de apenas una hora, notable, donde ella personifica a una Helena de Troya vieja, ya mayor, y que cuenta la Ilíada prácticamente con la mirada femenina, ¿no? De cómo una mujer puede ver a esa sociedad tan misógina como la de los mitos griegos, y es una lección de teatro
maravillosa, donde es un monólogo de esta mujer que se lo recomiendo entusiastamente. En el Maipo creo que va a las 20 horas, no me acuerdo qué días, pero se fijan en internet, altamente recomendable. Si nos quieren escribir pueden hacerlo a historias@radionacional.gov.ar. También pueden interactuar con nosotros, como se dice ahora, en nuestra página de Facebook, Felipe Pigna, P-I-G-N-A, página oficial, ya estamos por los 588.000 seguidores, y ahí tenemos siempre concursos, todos los días una nota de historia, una o dos notas, saludos para las profesiones, una música, todo lo que vamos agregando, y la verdad que es una muy linda ruta de intercambio entre nosotros. Videos y películas también. Videos, películas, documentales, y la verdad que tenemos mucha actividad. También nuestro sitio web, www.elhistoriador.com.ar. Estamos muy contentos porque estamos a nivel nacional posicionados en el lugar 917 sobre los millones de páginas que hay en Argentina. La verdad que estamos muy bien parados. Y a nivel mundial estamos en el lugar 212.000. Que parece, pero si uno piensa en la cantidad de páginas que hay en el mundo, la verdad que estamos muy bien, muy contentos con el tráfico que tenemos, sobre todo tratando de ser un sitio específicamente de historia, así que se los recomendamos, y la verdad que lo hacemos con mucho gusto para ustedes. Es www.elhistoriador.com.ar. También se puede suscribir gratuitamente a nuestra revista La Gaceta, que les va a llegar todos los meses a su casilla de correo gratuitamente. El tanguito tiene ese no sé qué. Historias de nuestra historia también. Origen, anécdotas y cultura del 2x4 por Roberto Martínez. Bueno, estamos en la sección de tango y por supuesto hay un tango ad hoc, ¿no? Para este tema. Sí, que es una reversión de lo que fue Misarapo, que era un éxito de Antonio Tormo en aquella época, en la primera década peronista, que en este caso se llama Oda a Perón, cantada por Alberto Marino, y dice algunas cosas en respuesta a esta gente que pensaba que del otro lado había un aluvión zoológico. Perfecto. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador, que jamás supo tu mano ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas solo queda la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el Código Penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón, que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Viva Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación.
de este pueblo de argentinos de elevados pensamientos que jugándose el destino da la vida por pero. Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de nuestra historia a través de nuestro mail historias@radionacional.gov.ar. Bueno, estábamos hablando de el diputado San Martino, el aluvión zoológico, efectivamente, todo esto que va a tener sus momentos culminantes en torno al 17 de octubre, ¿no? Cuando se produce esa llegada masiva de gente a la Plaza de Mayo y causan el horror de alguna gente que baja la persiana, que ve estos rostros morochos, dicen, ¿no? Llegar con una enorme preocupación, temiendo por la llegada de los bárbaros, de alguna manera, a la Ciudad Blanca, ¿no? Y la pureza del agua de la fuente también. La pureza del agua de la fuente, que es contaminada por las patas sucias de los manifestantes, ¿no? Tema que yo me acuerdo en mi infancia, en los años 60, todavía se decía, de algunos tíos gorilas decían, y pusieron las patas en la fuente, ¿no? Fíjate qué nivel de profanación, ¿no? Claro. Qué nivel de profanación. Sí. En otros lugares mataban gente, digamos. No, claro, multitudes. En esa plaza, 10 años después van a matar a 350 personas, ¿no? Claro. Los mismos que decían, ¿cómo se atrevieron a poner las patas en la fuente? O cómo se atrevió Pancho Ramírez y Santiago López a atar los caballos a las pirámides de Mayo, ¿no? Sí. En 1820. Pero... O cómo se atrevió Urquiza a entrar con poncho a Buenos Aires, ¿no? Después, y con el cintillo Punzó, ¿no? Claro, los pregorilas. Exactamente. Como ven, hay una larga historia de todo esto que va a ir creyendo con toda una literatura que también hablaba de estos personajes simiescos, feos, ¿no? Su cabecita negra, ¿no es cierto? Toda esta cosa que uno ya sabe que fue historiado así, descrito así, los chistes de la época, ¿no? Claro. Todas estas desprecios, el tema de la sirvienta, ¿no? Que era tan importante y que fue todo un símbolo para el gorilismo, la sirvienta espía, ¿no? La claro. Sirvienta a la que no se podía confiar, que no se hablaba delante de la sirvienta. La palabra sirvienta, aparte claro. Que era la que se usaba, no se usaba la palabra mucama, ¿no? Claro, el brindis de cuando murió Evita, ¿no? Los brindis con champán cuando murió Evita. El viva el cáncer. El viva el cáncer. Todas cosas tremendas, ¿no? Que preceden al golpe del 55, donde ya el gorilismo tiene su expresión preclara, y recordemos que este término gorila nació casi accidentalmente de la mano de un hermoso programa radial, ¿no? La revista Dislocada, que fue señero en cuanto al humorismo en nuestro país, con Delford, y esto tenía que ver con una parodia que se hacía en el programa de un Clark Gable, que era un hombre que estaba ahí buscando elefantes en el África, de la película Mogambo, y la parodia era que este paleontólogo era un borracho, ¿no? Un tipo borracho que escuchaba los tambores y decía, deben ser los gorilas. Esto coincidía, puramente una coincidencia temporal, con los hechos del 55, el bombardeo, toda esta cosa que cuando había rumores de golpe, de desestabilización, decían deben ser los gorilas, y luego los propios golpistas asumieron como propio el nombre gorila, ¿no? Y se autodenominaban gorilas, y ahí entonces empezó a usarse este calificativo de gorila para este sector de la llamada Revolución Libertadora, que tenía sus referentes políticos más importantes en la fila del radicalismo y sobre todo en la fila del llamado socialismo democrático, en un personaje nefasto de la historia argentina que fue Norteamérico Ghioldi, ¿no? El nombre real era Américo, pero conocido popularmente como Norteamérico Ghioldi, un personaje salvaje realmente, que decía que uno de los días más felices de su vida había sido el 16 de junio, ¿no? Y que cuando se puso los fusilamientos y se acabó la leche de la clemencia. Para eso leían a Shakespeare. ¿No? Y que si a alguien le queda alguna duda de la catadura moral de este señor, fue embajador de Videla en Portugal, ¿no es cierto?
Claro. Lo que es lindo, digamos, pensar es por qué lo mandan a Portugal, porque en Portugal había un gobierno socialista. Gobernaba Suárez, claro, en la revolución de los claveles, ¿no es cierto? Entonces los tipos dicen, bueno, vamos a mandarlo a Portugal. Y lo mandan al viejo Vivaldi, que ha quedado en los archivos de nuestra televisión, la entrevista con Arguindegui cuando comienza el diálogo político, así llamado diálogo político, y dice Vivaldi, lo que habría que aclarar es qué es la cosa, ¿no? Y no sabemos a qué cosa se refiere. Un tema ontológico, claro. La cosa. Pero bueno, lo que sí ha quedado registrado que el hombre tenía diálogo con hablando de la cosa, de lo que sea, pero que iba a la Casa Rosada a hablar con Arguindegui, lo cual para un socialista, la verdad que sí, más allá que hablaron de la cosa. Pero bueno, en él nada asombraba porque venía de toda una trayectoria nefasta, ¿no es cierto? Sí. Y quizás es interesante separar de otros integrantes del Partido Socialista que pueden haberse equivocado en aquel momento, ¿no? Como Alfredo Palacios o como la propia Alicia Moro de Justo. Sí. Con Carlos Coral también. Claro, que lo tuvimos aquí y nos contaba, ¿no? Estos horrores garrafales. Cuando finalmente, después de todo este desprecio, que yo creo que tiene su mayor exponente en el bombardeo a la Plaza de Mayo, donde se sacan el gusto de asesinar a ese aluvión zoológico, ¿no? Porque, como dijimos aquí, lo que básicamente hacen los aviones es ametrallar a la gente, ¿no? O sea, tirarle al avión zoológico con balas, porque la mayoría de los muertos son muertos de metralla, o sea que se ensañaron con el pueblo realmente, y logran tomar el poder. Una de las primeras cosas que hacen los llamados libertadores, en la cual había un sector extremista, digamos, que era el del almirante Rojas, cuyo mentor era justamente Américo Vivaldi, ¿no? Rojas era un marino que tenía en esta jefatura de derecha del Partido Socialista a un referente político, ¿no? El 7 de octubre del 55, es decir, pocos días después de derrocar a Perón y asumir el poder, a través del decreto ley del Poder Ejecutivo se crea la Comisión Nacional de Investigaciones, presidida por el contraalmirante Leonardo Maclen, donde habrían a investigar las desfalcos del peronismo, todas las cosas que había hecho el peronismo según ellos decían, ¿no? Y en ese contexto, y un poco tomando las conclusiones de las comisiones, deciden redactar un libro llamado El Libro Negro de la Segunda Tiranía. Esto es importante porque si a alguno se le ocurre o le regalan o encuentra tirado en la calle uno de estos libros que están publicándose en estos días, se van a dar cuenta que una fuente principal de estos libros es el Libro Negro de la Segunda Tiranía, citado o no citado, ¿no? Que es un libro, bueno, increíble, ¿no? Pero, ¿quién lo escribió? Porque nadie dice quién lo escribió este libro. Son autores muy poco conocidos. Aquí lo vamos a develar. Se trata del Joaquín Notero, el doctor Atilio Bernier. El redactor principal fue un hombre de confianza de la Libertadora, el doctor Julio Noé. Con la estimable colaboración del también doctor Julián Duprat y el solamente señor Juan Tomás. Gente bastante poco conocida, salvo Noé, bastante poco conocida. Incluso como escritores, ¿no? Sí, como escritores, creo que fue su debut y despedida. Bueno, y esta gente redacta este libro, del que vale la pena leer algunos párrafos porque es realmente desopilante, pero ojo porque lo están usando ahora, como fuente. Ojo. Lo han redescubierto. No se rían tanto porque esto que a nosotros nos causa gracia está haciendo bestseller en este momento en Argentina. Vamos a leer qué decía el Libro Negro sobre la señora, como decían ellos. El dictador tenía a su lado desde los comienzos de su vida pública una extraña mujer, distinta a casi todas las criollas. Carecía de instrucción, pero no de intuición política. Era vehemente, dominadora y espectacular. Ella recibía ideas, pero ponía pasión y coraje. El dictador simulaba muchas cosas, ella casi ninguna. Era una fierecilla indomable, agresiva, espontánea, tal vez poco femenina. La naturaleza la había dotado de agradables rasgos físicos que acentuó cuando la propicia fortuna le permitió lucir joyas y vestidos esplendorosos. Desquitábase así de la propia miseria no olvidada, de sus recientes frustraciones de artista inadvertida y sin porvenir. El dictador dejaba hacer a la señora.
Sabía que sus arrebatos convencían a las gentes primarias más que sus propios discursos de adoctrinamiento. Su muerte temprana evitó al país más graves perturbaciones. Bueno, ahí los tenés, a los gorilas, poniéndose contentos porque la chica se murió a los 33 años. Un poco conmovidos también por la señora, te diría. Sí. Un poco enamorados también, ¿no? Sí, por eso. Estaban como, le gustó a la señora, le gustaba. Sí. Bueno, esta berretada que acabamos de leer era parte del libro negro de la segunda tiranía, muy en boga en estos días, con otros nombres. Sin citar, como decía Sin vos. citar. No lo citan. No. Sin citar. Y hay cosas muy lindas, ¿no? La forma de redacción, ¿no es cierto? Cuando dice que la naturaleza le había dotado de agradables rasgos físicos que acentuó cuando la propicia fortuna le permitió lucir cosas y vestidos esplendorosos. ¿Cuántas mujeres de la oligarquía, por más que se pongan joyas y vestidos esplendorosos, no lucían como Evita, ¿no? Un montón, ¿no es cierto? Muchas damas de estancieros y de la sociedad rural, por más que se pongan lo que se pongan, una la ve en el palco, hoy en día mismo, ¿no? No, por eso, hay cosas que ni los vestidos ni las joyas, ¿no? Claro. Bueno, en fin, esto era parte, ¿no es cierto? Cuando se presentó esta obra de arte de la literatura, el oscuro libro, que era negro aparte, el negro Rojas justamente lo presenta, todo negro, ¿no? Mira. Sí, recordemos que le decían hormiga negra a Rojas, un tipo morocho, cosa que era rara también en este aluvión zoológico de la Libertadora. Claro, no hablaban de él cuando decían. Pues fíjate que devenido en experto constitucionalista dice esto de las comisiones y todo lo que se formó a partir del 55. Se han objetado los fundamentos legales de la Comisión Nacional de Investigaciones, llegándose a comparar la misma con las comisiones especiales proscritas por el artículo 18 de la Constitución del 53 y aducir que usurpaba las atribuciones de los jueces naturales anteriores al hecho del proceso. Nada más erróneo que ello, ya que la función de nuestro organismo ha sido la de investigar los hechos e imputarlos para luego remitir las actuaciones por él labradas a la justicia competente a los fines de su ulterior juzgamiento. Eso también estaba prohibido. Claro, un animalito, ¿no? El animalito de Dios. Claro, digo, pero había constitucionalistas avalando eso. Sí, claro. Bueno, la Junta Consultiva. Recordemos que se forma una Junta Consultiva que era una especie de sucedáneo de un parlamento, no sé, o una comisión asesora, donde estaba el socialismo, el radicalismo, los partidos conservadores y todo. Que había caído Hitler. Claro. Y faltaba Nuremberg. Claro. O sea, ese Nuremberg berreta que tuvieron con Tesser, digamos, ¿no? Claro. Sí, con Tesser, que era un gran traidor, por otra parte, ¿no? Es interesante lo que cuenta la revista peronista Mayoría de aquella época, sobre la seriedad que tenían las comisiones investigadoras de la llamada Revolución Libertadora. En 1954 se realizó la ceremonia de la botadura de una embarcación construida en los astilleros de Río Santiago, asistiendo a la misma los almirantes Olivieri e Insausari y el capitán Rojas. Madrina de dicha ceremonia fue la señora de Aloé, esposa del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires. Al terminar el acto, el capitán Rojas quiso tener el honor de colocar en el cuello de la señora gobernadora, así se expresó él, un collar, obsequio de los marinos y sus familias. En uno de los tantos allanamientos que se realizaron en el domicilio de la familia Aloé, esta alhaja fue secuestrada, juntamente con otras, exigiendo luego la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial que se justificara el origen de las mismas. En dicha Junta Nacional existe un expediente en que, con respecto a esta alhaja obsequiada en la época de la obsecuencia, la familia Aloé solicitaba como prueba que se le tome declaración al actual almirante Rojas. Fíjense qué prolijidad, ¿no es cierto?, que tenía estos muchachos. Bueno, otra de las comisiones fue la del capitán Gandhi, en torno a la muerte de Juan Duarte, ¿no es cierto? El capitán Gandhi era un loco, ¿no? Albariño, era un demente que había seccionado la cabeza de Juan Duarte y se la mostraba a la gente que interrogaba, ¿no? Se hacía llamar el capitán Gandhi, justamente, ¿no? Próspero Fernández Albariño. Exactamente. O Leoncito de Dios también. También. Un demente muy importante que enloqueció a Lina Colomera, a Fanny Navarro, ¿no? Que habían sido amantes de Juancito Duarte, y a las que interrogaba mostrándole la cabeza del muerto, ¿no? Que él mismo había separado y había guardado para él, ¿no? Este era, digamos, el personaje más importante de la
el tipo de personaje, ¿no? Al que nos enfrentamos cuando hablamos del gorilismo naciente en Argentina. Los mismos que jugaban con el cadáver de Eva. Claro, exactamente, sí. Claro. Ahí tenés un poco Bueno, ese es otro episodio, ¿no? Del que ya hemos hablado aquí varias veces, pero que demuestra el nivel de salvajismo, ¿no? Claro. El nivel de odio también, ¿no? Sí, y la salud mental, ¿no? De los que hacen ese tipo de cosas, ¿no? Claro, exactamente. Hay un antecedente curioso del uso del término gorila, que está en uno de los célebres carteles del escritor anarquista Rodolfo González Pacheco, que es el dedicado a su compañero de ideas, el alemán Kurt Wilkens, el que hizo justicia con el Héctor Benigno Varela, el fusilador de la Patagonia, y escribía esto, que es muy curioso, ¿no? González Pacheco en el año 1923. El hierro de su espíritu entra en nuestra sangre. Esto es verdad, compañeros. Como es verdad que este Cristo infamado, que es el pueblo argentino, desde su cruz, sonríe. Sonríe a Kurt Wilkens. Por lo demás, burgueses, no creáis que bailemos de contentos. Un hecho de estos es una cumbre a la que miramos con respeto. Tampoco él estará alegre. La altura es fría y sola. Y un hombre que ama a los hombres, como Kurt Wilkens, no entra en ella sino cuando su deber es más fuerte que su amor, que su vida y que su muerte. Cuando su deber es hierro. Y allá irá Conradovsky ahora. Y ya son 2. No hagan los bárbaros, burgueses, orangutanes y militares gorilas, que sean 3 o 10 o 100, no asesinen alevosamente, no reproduzcan contra este pueblo sin odios la odisea infamante de Cristo. Pequeña, tardía, anónima, algo de justicia existe. Recuerden a Falcón, piensen en Varela, no olviden a Kurt Wilkens. Bueno, ahí aparece entonces por primera vez en nuestra literatura el término de militares gorilas, orangutanes, militares gorilas, como un antecedente curioso, ¿no? De lo que vendrá después, ¿no? El mote de gorila fue asumido orgullosamente por los portadores del más rancio antiperonismo, como el doctor Adolfo Dago Holmer, quien señaló en un discurso: el espíritu gorila es rebeldía de la cultura en acción y es hoy la guardia de la revolución libertadora. Por una extraña inversión semántica, el término gorila califica hoy al hombre entero, al hombre en sí, de Kipling, el que no tiene miedo cuando los demás tiemblan. Recordemos que Kipling, este autor inglés de origen indio, ¿no?, de la India, era el que hablaba de la carga del hombre blanco, ¿no?, ese hombre blanco que tenía que llevar dolorosamente la civilización por todo el mundo, el hombre en sí, ¿no? Bueno, este es el doctor, si se lo quieren homenajear, Adolfo Dago Holmer, que habla de el espíritu gorila. Asume para sí el espíritu gorila que, como vamos viendo, no muere, ¿no? Y tiene nuevos mentores y nuevos cultores, y que ha tenido después del 55 una larga trayectoria de confesión de fracaso, ¿no? Que yo creo que la mayor confesión de fracaso fue la proscripción del peronismo, ¿no? Es decir, y volviendo un poco al principio, una derecha argentina que puede ponerse los rótulos que quiera, radical, socialista, como se lo quieran llamar, pero que es la derecha, que entendía claramente que no podía ganar las elecciones, que el peronismo seguía siendo un peligro para sus intereses, ¿no es cierto? Su congénita desconfianza en las instituciones, y por lo tanto hacer trampa, ¿no? Es como aquel que no sabe, no puede ganar y hace trampa. Entonces decidió durante nada más y nada menos que 18 años proscribir al partido mayoritario, una especie de apartheid, ¿no? Con todo lo que implicaba esta discriminación hacia el pueblo, a su identificación política, sindical, etcétera, ¿no? Pero en el fondo, si uno se pone a pensar, no es más que una burda confesión de un fracaso, ¿no? El de no haber podido jamás tener consenso, ¿no?, en la historia argentina, y creo que esto es un hecho muy interesante cuando hablamos del gorilismo, en esta historia negra de este sentimiento casi irracional, ¿no? Que prevalece y que parece tomar nuevas fuerzas en algunas publicaciones que estamos viendo por estos días. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 14, como siempre, aquí en la radio pública, en Historias de Nuestra Historia. Historias de Nuestra Historia. Conducción: Felipe Piña.
Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña.